Amparo directo en revisión 1773-2016. Se tiene acreditada esta información que el señor demandó a la madre de su hija por la pérdida de patria potestad y custodia y guarda en el juzgado séptimo familiar de Cuautitlán, Estado de México. Y bueno, se dictó sentencia, absolvió a la señora de la pérdida de la patria potestad y de la custodia y guarda que ejerce sobre la niña, y se condenó a la demandada al pago de alimentos. La madre de la niña interpuso recurso de apelación que corresponde a conocer la primera sala regional familiar Tlaltepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La primera sala precisó el derecho a la igualdad en el artículo 1 constitucional con la prohibición de la discriminación, así como en otros documentos internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, en los que se prevé lo siguiente. La noción de la igualdad se desprende de la unidad de la naturaleza de género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Frente a la noción de igualdad, es incompatible toda situación, por considerarse superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que a la inversa, por estimarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine de goce de derechos que si se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencia de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. No toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana, solo la discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. La primera sala de la Suprema Corte prevé determinar si las condiciones económicas son categoría sospechosa dentro del artículo 1 constitucional, así como también definió lo que es categoría sospechosa y los aspectos a considerar para estar dentro de esta. Discriminación, pobreza y mujer. La primera sala consideró que la situación de pobreza amerita en sí misma un tratamiento especial. Sin embargo, habrá casos donde la condición de pobreza no se presente de forma aislada, sino que responda a circunstancias que agraven la negación de derechos. Precisamente, la pobreza impacta más en las mujeres, dada la existencia de las cargas adicionales que mantienen, como las funciones familiares, lo cual limita sus posibilidades de acceder a recursos económicos necesarios para subsistir ellas y sus familias. También indicó que la discriminación laboral, educativa y laboral son discriminatorias y afecta directamente en su economía. Determinación de guarda y custodia. La sala del máximo tribunal del país precisó que para determinar si existió un vínculo o nexo causal entre la salud o situación económica de la madre y la determinación de la guarda y custodia, no era necesaria que la decisión del tribunal diera su fundamento únicamente en la condición económica, sino que bastaba con que ésta haya sido tomada en cuenta. En este orden de ideas, la primera sala hizo notar tales conceptos como la canasta básica, vivienda y educación se ubican dentro de la categoría dentro de la condición económica, por lo que hay similitud de relación afectiva de la niña por su padre y por su madre. La pobreza de esta última fue el criterio definitorio de la decisión del tribunal colegiado. Según los datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a quienes sufren las ventajas de la vida en la sociedad, con la consecuencia de que éstas se redistribuyen de una forma desigual e injusta. Las mujeres viven en distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Esta se basa en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. Prácticamente el 40% de las mujeres entrevistadas por esta institución afirman que piden permiso para salir solas en la noche, el 8.6% de las mujeres para tomar anticonceptivos. Además, revelan que el 27% de la población está de acuerdo en que una mujer se le castigue por haber abortado. Todo ello implica para las mujeres un deterioro de la libertad y la autonomía de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y por tanto para acceder a oportunidades de desarrollo. De igual forma, la discriminación contra las mujeres se asienta una de las ventajas de sobrecarga de trabajo doméstico
impone sobre el uso de su tiempo y las oportunidades de que tiene para acceder a una capacitación, ingresar al mercado laboral y ocupar puestos de representación pública. Según diversos indicadores, la tasa de pobreza en México puede variar entre un 42 y un 55%. Así también, estos indicadores deben incluir los 56 grupos indígenas que forman parte del 30% de nuestra sociedad. En datos del Instituto Social y Geografía, calculados para 2018, en México habría más de 120 millones de habitantes. Así también, la vara de México es una de las más altas del mundo y arroja cifras enormes. Usando esa vara, la medición del Coneval publicada en 2018, hace unos días, dice que el 93.8% de la población vive en condiciones de pobreza y más de 53 millones de personas. La pobreza en México aumentó en 2 millones de personas entre 2012 y 2014, al pasar de 53.3 millones de personas a 55.3 millones de personas. Y al mismo tiempo la pobreza extrema se redujo marginalmente. Las causas de pobreza en México son las siguientes: el imperialismo, el desempleo, bajos recursos económicos, descenso del crecimiento económico, crecimiento democrático, carencia de servicios, así como la educación y desigualdad. Esta primera sala considera que al no verse ponderado la situación económica de la recurrente a la luz de un escrutinio que significa recuento de votos frente al interés superior de la niña, debe considerarse el amparo. La sala concluyó que con la sentencia recurrida no se realizó un análisis jurídico mediante una argumentación reforzada, al fin de determinarse la condición económica de la madre y su nivel educativo representan realmente un riesgo para la menor, y que las referencias de la posición económica de la madre para determinar la guarda y custodia a favor del padre, eso lo constituye solo una afirmación, sin que en realidad se analice si dicha condición se perjudica para el interés superior del menor, o bien que su razón sea considerada a fin legítimo de la involucrada. Se resuelve que en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida.